Bienvenidos a la selección de mejores frases. Hoy, en el primer capítulo, les compartiré las 10 primeras con una breve reflexión de cada una. Déjenme saber en la caja de comentarios con cuál se sienten más identificados o cuál les gustó más. Comencemos. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Jorge Luis Borges. Esta frase encierra una verdad profunda sobre cómo percibimos la existencia. Desde la psicología, sabemos que la percepción del tiempo es subjetiva. Momentos felices parecen fugaces, mientras que la soledad o el vacío los alargan. Borges lo resume de forma magistral. El tiempo deja de ser una constante externa y pasa a ser algo íntimo, que depende de la presencia o ausencia de quien amamos. La neurociencia también confirma que cuando estamos con alguien significativo, el cerebro libera dopamina y oxitocina, sustancias asociadas al bienestar y la conexión. La filosofía existencialista sugiere que no hay tiempo sin conciencia, y Borges da un paso más. No hay tiempo sin vínculo. La compañía o la ausencia son relojes emocionales que marcan nuestra vida, recordándonos que el amor no mide en horas, sino en intensidad. Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. Gabriel García Márquez. Nos revela una de las verdades más profundas sobre las relaciones humanas. La psicología afirma que las personas buscamos relaciones que saquen a relucir lo mejor de nosotros. Este fenómeno está relacionado con el efecto espejo. Quien tenemos enfrente influye directamente en nuestra percepción de nosotros mismos. Si alguien nos inspira, nos sentimos más valiosos, más plenos y auténticos. En neurociencia, se ha demostrado que la presencia de alguien con quien nos sentimos seguros y comprendidos activa zonas cerebrales asociadas al bienestar emocional. En filosofía, esto conecta con el concepto aristotélico de la amistad perfecta, aquella en la que ambas partes se impulsan mutuamente hacia su mejor versión. En definitiva, esta frase nos enseña que el verdadero amor no solo admira al otro, sino que transforma y enaltece nuestra propia identidad. Qué difícil intentar salir ilesos de esta magia en la que nos hallamos presos. Joaquín Sabina. Esta frase nos habla de la paradoja del amor y el deseo. La psicología lo confirma. Toda experiencia emocional intensa deja huella. El amor, especialmente en sus comienzos, activa áreas cerebrales similares a las de una adicción, liberando dopamina, serotonina y oxitocina. Sustancias que generan euforia, pero también dependencia emocional. Por eso, salir ilesos es casi imposible. Desde la filosofía, Platón hablaba del amor como un anhelo eterno de completud o completitud, un impulso que nos eleva, pero también nos hace vulnerables. La palabra magia aquí no es casual. El amor tiene algo de irracional, de encantamiento que no podemos explicar ni controlar. Y presos no sugiere prisión, sino entrega voluntaria. La magia del amor nos envuelve, nos transforma, y cuando acaba, siempre deja alguna cicatriz, pero también aprendizaje. Lo único que necesito para tomarte en serio es que sigas haciéndome reír. Irene X. Esto nos recuerda que el humor es una de las formas más profundas de conexión humana. Desde la psicología positiva, sabemos que la risa fortalece los vínculos afectivos y es un indicador de confianza y complicidad. Además, reír juntos activa la liberación de endorfinas, creando un estado de bienestar compartido. La neurociencia muestra que las parejas que ríen juntas frecuentemente desarrollan mayor resiliencia emocional y enfrentan mejor los conflictos. Filosóficamente, esta frase también desafía el concepto de seriedad tradicional. Lo serio no es lo rígido ni lo solemne, sino aquello que perdura y aporta sentido. La capacidad de provocar risa genuina habla de inteligencia emocional, de conexión y de cuidado mutuo. Al final, tomarse en serio a alguien es entender que la vida pesa menos cuando se comparte con quien nos aligera el alma. Hay partes de mí que solo existen cuando estoy contigo. Ron Israel. Esta frase nos invita a reflexionar sobre la identidad relacional. Desde la psicología, especialmente en el enfoque sistémico, se entiende que no somos entidades fijas, sino seres que cambian y evolucionan según el entorno y las personas que nos rodean. Algunas facetas de nuestra personalidad emergen solo en presencia de ciertas personas que nos inspiran confianza, ternura o desafío.
La neurociencia respalda esto. El cerebro es plástico y adaptable, y nuestras conexiones neuronales responden a estímulos emocionales específicos. En filosofía, Martin Buber hablaba del encuentro auténtico del yo-tú, donde cada uno saca lo mejor del otro. Esta frase nos recuerda que somos, en parte, espejos y reflejos. Que algunas luces internas solo se encienden cuando alguien especial sabe cómo alumbrarlas. Somos múltiples versiones de nosotros mismos, y algunas solo nacen al lado de quien nos comprende. En el amor hay siempre algo de locura, pero también hay siempre en la locura algo de razón. Friedrich Nietzsche. Esto resume la contradicción más hermosa del ser humano. Desde la psicología, sabemos que el amor activa áreas cerebrales similares a las que se encienden durante un episodio de obsesión o locura transitoria. La dopamina, la serotonina y la oxitocina alteran la percepción racional, provocando idealización y conductas impulsivas. Sin embargo, Nietzsche nos recuerda que esa locura tiene un propósito. Nos empuja a trascender lo racional, a atrevernos a crear, a soñar y a vincularnos profundamente. Por otro lado, en la verdadera locura, la ruptura del orden lógico, también existe un tipo de sabiduría ancestral, la capacidad de ver el mundo sin filtros, sin máscaras. En el amor, esa locura no es desvarío, sino energía creativa, pasión desbordante, y en ella, muchas veces, habita la razón más auténtica. Siempre existe en el mundo una persona que espera a otra, ya sea en medio del desierto o en medio de una gran ciudad. Y cuando estas personas se cruzan y sus ojos se encuentran, todo el pasado y todo el futuro pierden completamente su importancia y solo existe aquel momento. Paulo Coelho. Hay encuentros que parecen escritos desde siempre. La frase de Paulo Coelho nos habla de esa idea mágica, casi mística, de que en algún lugar, ya sea en medio del bullicio de una ciudad o en la inmensidad de un desierto, hay alguien esperando encontrarnos. La psicología humanista sostiene que el ser humano vive en permanente búsqueda de conexión y significado. Y cuando esa mirada se cruza, algo ocurre. La mente abandona el pasado y el futuro, y se ancla por completo en el presente. En neurociencia, esto se explica porque el momento de conexión emocional intensa activa la amígdala y el sistema límbico, provocando una sensación de plenitud y trascendencia. Filosóficamente, es un recordatorio de que los grandes momentos de la vida no se planean, simplemente llegan. Y cuando lo hacen, suspenden el tiempo, dándonos la certeza de que todo era para llegar hasta ese instante. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Julio Cortázar. Hay momentos en los que el lenguaje se vuelve insuficiente, y esta frase de Julio Cortázar lo expresa de forma magistral. Cuando una emoción desborda el alma, las palabras se quedan pequeñas, torpes, incapaces de contener todo lo que sentimos. La psicología emocional explica que las vivencias más intensas, ya sean amor, gratitud, dolor o asombro, activan zonas cerebrales profundas que no siempre logran traducirse en lenguaje verbal. A veces, el cuerpo habla antes que las palabras, un abrazo, una lágrima, un silencio cargado de significado. La filosofía también nos enseña que hay verdades que solo se comprenden desde la experiencia, no desde la explicación. Esta frase es un recordatorio de que no todo necesita ser dicho para ser real, y que a menudo lo más auténtico se transmite en lo que no puede ser pronunciado, porque pertenece a esa dimensión íntima donde el alma habla sin voz. Hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Voltaire. El amor tiene la capacidad de transformar a cualquier persona en un creador de belleza. Voltaire, con esta frase, nos recuerda que no importa la cultura, el idioma o el lugar. Cuando alguien ama, despierta dentro de sí una fuerza creativa natural. La psicología evolutiva sugiere que el amor activa no solo emociones, sino también la imaginación y el deseo de expresión, porque queremos comunicar lo inefable, hacer visible lo que sentimos. La neurociencia ha demostrado que el enamoramiento estimula áreas del cerebro relacionadas con la creatividad y la intuición. Incluso, quien nunca ha escrito un verso, se convierte, al amar, en poeta de gestos, miradas y palabras sencillas cargadas de emoción.
La filosofía también nos enseña que el amor es movimiento, creación y expansión. Esta frase nos invita a comprender que amar no es solo sentir, sino también crear, embellecer y transformar el mundo desde adentro. Eres mi realidad, aunque esté perdido en un sueño. Eres la primera, eres la última, mi todo. Barry White. Cuando Barry White dice, eres mi realidad, aunque esté perdido en un sueño. Eres la primera, eres la última, mi todo. Está describiendo ese estado en el que el amor trasciende la fantasía para volverse la única certeza. En psicología, este sentimiento se conoce como idealización positiva, donde la persona amada se convierte en un ancla emocional y mental. La neurobiología muestra que el cerebro, bajo el efecto del amor profundo, libera dopamina y oxitocina, creando una sensación de pertenencia y plenitud tan intensa que la persona se vuelve el centro de nuestra percepción. La filosofía romántica también sostiene que el verdadero amor es, en parte, una fusión entre lo real y lo soñado, donde la persona amada es tanto refugio como horizonte. En esta frase, Barry White nos regala la idea de un amor absoluto, ese que no se mide ni se cuestiona, sino que simplemente es nuestro todo. Por hoy, hemos llegado al final. Cuéntame, ¿cuál frase te inspiró más? ¿Te sentiste identificado con alguna de ellas? Gracias por acompañarme, te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.